Buenas noches, buenos días y buenas tardes. Hoy 9, 9 de julio, señor, del 2014. Sí, buscando precisamente, buscando en las cuerdas vocales la frecuencia, el tono, señor, con el que hoy y esta noche vamos a abordar el tema. En Razonando, en el podcast de Razonando. Pues un tema que tiene que ver siempre con el Tao, definitivamente, o sea, todo está asociado al Tao, ¿no? O sea, de hecho, el mismo Tao lo dice claramente en su idea inicial, ¿no? O sea, del Tao salió todo, señor. Y desde entonces no ha dejado de salir. Así, del Tao sigue saliendo todo. Pues sí, nada más que ya en un momento dado para que el Tao empiece a tener sentido en la realidad, entonces el Tao presenta su modelo gráfico, señor, su símbolo máximo, el círculo con el nombre de Tai Chi. El Tai Chi básicamente, señor, representa la idea de dos realidades, una llamada Yin y otra realidad llamada Yang. Pertenecen a la misma energía, pero que entre ellas existe una diferencia de valor y en esa diferencia estriba la realidad que emerge como movimiento de la misma energía, que al final de cuentas en la física le llamaron energía cinética. Y pues es un movimiento al final de cuentas, señores. Entonces, ya digamos dejando de usar términos que le pertenecen a la ciencia de la física y buscando ya términos más coloquiales, uno se preguntará, o sea, ¿qué movimiento, señor, hay en su pensamiento que quiere abordar precisamente en este tema de razonando? Pues al Tao, señor. Entonces hablábamos de que el Tao va sobre su modelo del llamado Tai Chi, donde se habla del Yin y del Yang, y en estas dos realidades reside su esencia del modelo de esta teoría, de la energía. Y en un momento dado, señor, si nosotros razonamos, o sea, precisamente la ecuación en la que razonamos, y hacemos la siguiente pregunta, o sea, tenemos el símbolo de igualdad, señor. Del lado izquierdo tenemos una expresión, obviamente, una expresión, pues una expresión facial, no, señor, una expresión matemática, señor. Y obviamente en esta expresión matemática están, ¿verdad?, determinados tres variables, señor, de espacio, o sea, las X, las Y y las Z, señor. Entonces, de alguna manera, estas variables están dentro en una expresión matemática y que se iguala a otra expresión matemática diferente, de un diferente orden. O sea, de tal forma que si en un momento dado se ordenara todo esto, señor, pues al último miraríamos que se pudiera igualar, que digamos que es una ecuación válida. Y quiere decir que del otro lado también tendrían que aparecer tres variables también, las X, las Y y las Z. Ahora, la pregunta que se va a hacer al respecto es si cuando estamos razonando de los valores o de las existencias. Por ejemplo, existe un punto en el espacio que está del lado izquierdo y también existe un punto del lado derecho. Y que en la ecuación lo único que se está diciendo es que tienen el mismo valor. Pero una ecuación habla precisamente de dos puntos de espacio distintos. Y que en un momento dado lo que podemos igualar es el valor, su valor, nada más. El valor, señor, es lo único que se puede igualar. Entonces, si quisiéramos igualar, si quisiéramos igualarnos a ustedes, a todos los que nos están escuchando, si quisiéramos igualarnos a ustedes, en el sentido de que dice, tenemos el mismo valor, pues existencial, señor. O sea, por ejemplo, un niño, ¿qué valor tiene con respecto a un adulto que tenga todos los diplomados académicos? Dice, o sea, porque por el hecho de que un individuo tiene más información en su memoria o preparación, o bueno, como le quiera usted llamar, pues en esa diferencia de prácticamente de información, ¿estribaría su valor existencial? No, señores, el valor existencial no se determina por la cantidad de información que se tenga. En esta ecuación de valor, señor, digamos, todos valen igual, o sea, todos tienen el mismo valor, pues sí, señor. Entonces, ¿qué valor sería ese? Pues el valor existencial, señor. O sea, vamos a darle un valor monetario, no, un valor existencial, señor. O sea, todas las vidas tienen el derecho a existir.
Entonces existe en el lado izquierdo y existe también en el lado derecho. Y si existen dos, como dijera en el Tao, señor, del Tao salió el 2 y de ahí se multiplicó, se multiplicó todo, ¿no? Pues sí, así es, señor. Bueno, y no nos vamos a dejar, o sea, digamos, dejar qué, señor. Dejar, como dicen, en el olvido. O sea, no podemos dejar en el olvido los momentos que se están viviendo ahorita, señor. Pues, ¿qué clase de momentos se están viviendo, señor? Pues se están viviendo ahorita eventos que tienen que ver precisamente con lo que se le llamaría el Mundial, señor, de fútbol. Bueno, este es un organismo que se llama FIFA, señor. O sea, y es la única que rifa, ¿no? O sea, y es la única que rifa. Los boletos, señor, o sea, para quienes van a ser campeones. Nosotros en un momento dado determinamos que, o sea, ¿quién conviene más emborrachar ahorita, señor? ¿Argentina o Alemania? O sea, ¿a qué pueblo nos conviene más emborrachar? De la gloria, señor, pues en un momento dado, digamos que los alemanes amenazan con abandonar el euro, señor. Sí, están amenazando, dicen, ya no queremos usar el euro y queremos regresar a nuestra moneda los alemanes, señor. Vaya, en Argentina, ¿qué está pasando, señor? Pues ahorita no tengo mucha información de lo que está pasando en Argentina, señor, pero yo considero que lo que está pasando en Alemania en un momento dado puede ser más valioso, señor. Así, ¿no? Más valioso para lo que le sucede al planeta, señor. Entonces, al último, pues a lo mejor sí les mandan la borrachera a los alemanes, señor. Bueno, además de que en un momento dado ni duda que cabría, señor, por la forma en que han venido jugando. O la forma, sí. Pues sí, señor, de alguna manera, pues prácticamente geométrica, señor. Si usted observa, señor, prácticamente veo como dicen líneas que se mueven en un cateto y luego otro cateto, señor, ángulos rectos, señor, y prácticamente diagonales. Y precisamente que están tocando los puntos. Pero aquí a lo que me refiero es en el triángulo recto, señor. En un triángulo que tiene ángulo recto, o sea, sería un triángulo rectángulo. Ujú. Que siempre están armando, o sea, tienen un movimiento en forma rectangular, pues, y luego están diagonales, o sea, que están siempre tocando esos puntos. A eso es a lo que me refiero. O sea, hay una geometría ya de ataques. Los alemanes, o sea, prácticamente, o sea, hay que reconocerles, señor, que están utilizando geometría pura, señor. O sea, es como si transfiriera usted la mente de esos individuos que se dedican a jugar el pool, o sea, esos y que juegan la carambola, señor, y que se extrajeron, digamos, toda su geometría de ese individuo, señor, y se la injertaron a los futbolistas, ¿no? Sí, prácticamente, pues es una enseñanza, señor, de geometría. O sea, en el sentido de que, o sea, si tiene un observador, señor, entonces empiezas a moverte en las diferentes geometrías y dices, a ver, ¿qué pasa si yo me muevo en este cateto y en esto? ¿Cómo es mi percepción? ¿Hay más tiempo o menos tiempo? ¿Cómo quiero engañar al oponente, señor? O sea, le quiero afectar su percepción. O sea, la clásica, lo que le llamaríamos la clásica fin, lo fintearon. Le dijeron que iba por la izquierda, señor, y ¿qué pasó? Se me fue por la derecha. Fue tan rápido, señor. O sea, fue tan mental, o sea, más bien fue como un engaño, o sea, pues sí, de la realidad, a través del movimiento. Y hay formas, ¿verdad?, de crear esa realidad, o sea, cuando se juega, o sea, engañar. Bueno, hasta ahí es válido, señor, pero ya engañar la percepción del árbitro, señor, pues eso es lo que yo me pregunto, señor. Y lo que sí es válido, señor, es permitir que haya un individuo que lo puedan engañar, señor. Así es, en un juego así, no sé, está permitido que puedan engañar al que está como observador de las reglas. Sí, sí, si lo engañan, o sea, pues nada, lo aceptamos todos, gustosamente. No, yo no acepto gustosamente nada, señor. Porque al último, ese tipo de reglas, señor, si observamos los demás deportes, se ha permitido que el observador, o sea, quien es el árbitro, señor, que tiene que aplicar las reglas, pues recurra también a tecnología, señor, digo, porque pues es que está bastante difícil, bastante difícil poder percibir la realidad, ¿no? O sea, a 10 décimas, o sea, ¿cuántos cuadros ve cada segundo? O sea, ¿cuántas fotos alcanzó a tomar en cada segundo? O sea, pues lo más que tomamos son como 10, señor, de a décimas, más o menos, o sea, por décimas. Y a veces las jugadas están por encima de las décimas. Así es, digo, son instantes. Pero en fin, a lo que queremos llegar es, sí que podemos aportar, señor, de que los alemanes definitivamente, señor, pues han mejorado sus técnicas de ataque, señor, y han mejorado sus técnicas de defensa. Y han ido mucho más allá, señor.
porque hay un elemento, o sea, esto lo forman varios elementos, hay un elemento que prácticamente es como una mente colmena, señor, o sea, hay una mente que está razonando, o sea, cada quien cómo se mueve, o sea, pues como un mecanismo, pues, o sea, dices tú, ya, está, ya estamos en grandes hechos, entonces siempre te tienes que estar moviendo con esa mecánica, ¿no? O sea, como la víbora, señor, la víbora siempre se va a mover igual, siempre se mueve con la misma mecánica. Entonces, así en un momento dado, o sea, sería lo más recomendable, ¿no? O sea, las famosas S. Las famosas S. Como dijeran, ¿no? Ese culebras, el juego ese clásico, ¿no? Es de culebras y escaleras, ¿no? Si quieres subir, es de culebras y escaleras, ¿no? Sí, pues ya ve que hay que engañar y luego de repente si hay que usar técnica y hay que subir, usar un medio ese para que le facilite subirse, ¿no? Al cielo, ¿no? Escaleras al cielo, ¿sí? Pues yo creo que las escaleras al cielo se las van a dar los alemanes, señor, porque definitivamente se llevan el campeonato. Así es el pronóstico que nos da el oráculo del Tao. Señor. Recuerden que todo mundo, aunque no lo quieran aceptar, digo, no están obligados a aceptarlo, pero todo mundo tiene su oráculo, señor. Perdón, lo puedes repetir. Sí, ya le dije, señor, cada quien tiene su oráculo. ¿Ok? Bueno, pues haga uso, o sea, haga uso de, haga uso de haga buen uso de él, digo, para que le dé el futuro y pueda obrar bien. Bueno, pues es todo por hoy, señor. Hasta pronto.